Hola, hoy aprenderemos un poco más sobre cómo encontrar o calcular el mínimo común múltiplo. Existen varias formas de calcular el mínimo común múltiplo. Algunas se pueden considerar que son más seguras, pero otras son más rápidas. Estudiaremos estos temas que nos ayudarán a calcular el mínimo común múltiplo con mayor rapidez y seguridad. Empecemos. Para calcular el mínimo común múltiplo usando la definición, escribimos los múltiplos de los números implicados. Identificamos los múltiplos comunes y seleccionamos el menor de todos. Calculemos el mínimo común múltiplo de 4 y 5. Primero, escribimos los múltiplos del número 4. Recuerda que estos se obtienen al multiplicar el número 4 con todos los números naturales. Luego, escribimos los múltiplos del número 5. Recuerda que estos se obtienen al multiplicar el número 5 con todos los números naturales. Ahora identificamos todos los múltiplos que son comunes, o sea, los múltiplos que se repiten en ambos números. De todos estos múltiplos comunes, elegimos al menor, lo hemos resaltado con rojo. Entonces el mínimo común múltiplo de 4 y 5 es 20. Verifiquemos nuestro resultado. Al dividir 20 entre 4, obtenemos 5. Al dividir 20 entre 5, obtenemos 4. La propiedad fundamental nos dice que si los resultados son exactos, entonces el mínimo común múltiplo encontrado es correcto. Te invitamos a ver nuestro anterior video sobre el mínimo común múltiplo, donde explicamos este tema con mayor detalle. De todos modos, déjanos tus preguntas en los comentarios. Para calcular el mínimo común múltiplo con el método clásico, el que siempre nos enseñaron, usamos una tabla para encontrar todos los factores de los números implicados y los multiplicamos. Calculemos el mínimo común múltiplo de 5, 8 y 12. Primero, trazamos una línea y escribimos los números involucrados. Recuerda que en matemáticas siempre hay que trabajar con mucho orden. Luego, notamos que los números 8 y 12 tienen mitad. Extraemos la mitad y nos queda 4 y 6. Notamos que los números 4 y 6 tienen mitad. Extraemos la mitad y nos queda 2 y 3. Notamos que el número 2 tiene mitad. Extraemos la mitad y nos queda 1. Notamos que el número 3 tiene tercia. Extraemos la tercia y nos queda 1. Notamos que el número 5 tiene quinta. Extraemos la quinta y nos queda 1. Finalmente, tenemos que multiplicar todos los factores encontrados. También podemos expresar esta multiplicación de esta forma. Por lo tanto, después de multiplicar el mínimo común múltiplo de 5, 8 y 12 nos resulta 120. Podemos verificar nuestro resultado dividiendo 120 con cada uno de los números involucrados. Como los resultados son exactos, podemos afirmar que el mínimo común múltiplo encontrado es correcto. Te invitamos a ver nuestro anterior video donde explicamos la propiedad fundamental del mínimo común múltiplo con mayor detalle. De todos modos, déjanos tus preguntas en los comentarios. Ahora viene lo bueno. Los siguientes temas nunca me los enseñaron ni los encontré en ningún libro de matemática. Pon mucha atención. Para calcular el mínimo común múltiplo de dos números que son primos entre sí, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlos. Calculemos el mínimo común múltiplo de 3 y 4. Como los números 3 y 4 son primos entre sí, solamente tenemos que multiplicarlos. Por lo tanto, después de multiplicar, el mínimo común múltiplo de 3 y 4 nos resulta 12. Calculemos el mínimo común múltiplo de 4 y 9. Como los números 4 y 9 son primos entre sí, solamente tenemos que multiplicarlos. Por lo tanto, después de multiplicar, el mínimo común múltiplo de 4 y 9 nos resulta 36. Recordemos que dos números son primos entre sí cuando no se pueden dividir entre ellos en forma exacta. En el primer ejemplo, 3 entre 4 y 4 entre 3 no se pueden dividir en forma exacta, por lo tanto, los números 3 y 4 son primos entre sí.
En el segundo ejemplo, 4 entre 9 y 9 entre 4 no se pueden dividir en forma exacta, por lo tanto, los números 4 y 9 son primos entre sí. Te invitamos a practicar esta forma de calcular el mínimo común múltiplo para que lo entiendas más y logres dominarlo. No olvides dejarnos tus preguntas en los comentarios. Para calcular el mínimo común múltiplo de números, donde uno es factor de otro, solo elegimos el número mayor que contiene a los números menores. Calculemos el mínimo común múltiplo de 3 y 6. Como el número 3 es factor del número 6, entonces elegimos el número 6. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3 y 6 es 6. Calculemos el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 20. Como los números 4 y 5 son factores del número 20, entonces elegimos el número 20. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 20 es 20. Recordemos que un número menor es factor de un número mayor cuando el número mayor se puede dividir con el número menor en forma exacta. En el primer ejemplo, 6 entre 3 se puede dividir en forma exacta, por lo tanto, el número 3 es factor del número 6. También podemos decir que el 3 está dentro del 6. En el segundo ejemplo, 20 entre 4 y 20 entre 5 se pueden dividir en forma exacta, por lo tanto, el número 4 y el número 5 son factores del número 20. También podemos decir que el 4 y el 5 están dentro del 20. Te invitamos a practicar esta forma de calcular el mínimo común múltiplo para que lo entiendas más y logres dominarlo. No olvides dejarnos tus preguntas en los comentarios. Para calcular el mínimo común múltiplo de dos números que tienen factores comunes, tenemos que eliminar el mayor de esos factores en uno de los números dados y multiplicar los números resultantes. Calculemos el mínimo común múltiplo de 4 y 6. El número 4 y el número 6 tienen dos factores comunes, el 1 y el 2. El número 1 y el número 2 son factores comunes del 4 y del 6, porque ambos los dividen en forma exacta. De esos factores comunes, elegimos el número 2 por ser el factor mayor. Vamos a eliminar el factor mayor en uno de los números dados. Puede ser en cualquiera. Como el factor que vamos a eliminar es el 2, entonces tenemos que sacar la mitad. Sacamos la mitad de 4 y obtenemos 2. Recuerda que solo eliminamos el factor común en uno de los números dados. Ahora multiplicamos los números resultantes. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. También podemos sacar la mitad de 6 y obtenemos 3. Recuerda que solo eliminamos el factor común en uno de los números dados. Ahora multiplicamos los números resultantes. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Veamos otro ejemplo. Pon mucha atención. Calculemos el mínimo común múltiplo de 12 y 18. El número 12 y el número 18 tienen cuatro factores comunes, el 1, el 2, el 3 y el 6. De esos factores comunes, elegimos el número 6 por ser el factor mayor. Vamos a eliminar el factor mayor en uno de los números dados. Puede ser en cualquiera. Como el factor que vamos a eliminar es el 6, entonces tenemos que sacar la sexta. Sacamos la sexta de 12 y obtenemos 2. Recuerda que solo eliminamos el factor común en uno de los números dados. Ahora multiplicamos los números resultantes. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 12 y 18 es 36. También podemos sacar la sexta de 18 y obtenemos 3. Recuerda que solo eliminamos el factor común en uno de los números dados. Ahora multiplicamos los números resultantes. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 12 y 18 es 36. Te invitamos a practicar esta forma de calcular el mínimo común múltiplo para que lo entiendas más y logres dominarlo. No olvides dejarnos tus preguntas en los comentarios. Espero haberte ayudado a recordar y aprender las formas más seguras y más rápidas de calcular el mínimo común múltiplo. Déjanos tus comentarios.
Postdata. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de nuestro contenido. Compartiremos muchos temas que te ayudarán a mejorar tus conocimientos de la matemática. Tu apoyo es muy importante. Gracias. Hasta pronto.